darle la bienvenida a esta hora al doctor Herbert Cuba García. Él es médico especialista en política de salud pública y además es comentarista permanente en el portal de opinión El Montonero que dirige nuestro buen amigo Víctor Andrés Ponce. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba. Muy amable. Buen día. Muy buenos días y un saludo a través tuyo a todos los peruanos. Echemos una mirada muy rápida a esta semana, ¿no? ¿Qué le parece? Bueno, esta semana nos ha traído algunos dolores de cabeza A ver, ¿cuál es el principal al dolor de país. cabeza que necesita una aspirina urgente? Hay varios. El primero de ellos tiene que ver con la continuación del tema de la visita de la presidenta de la República, Ayacucho, y la agresión que sufrió con la jalada de pelos ahí en Ayacucho. Y esto ha tenido una repercusión durante esta semana, que ha tenido, por un lado, el pedido que ha hecho la Presidente para que eh, se le disculpe, ¿no?, a las agresoras, eh, y por otro lado, la citación que ha hecho la Fiscalía para que las señoras puedan ir a hacer sus descargos y ver el tema. Y aquí quiero recordar que cierto momento, y usted seguro recordará también, que una señora le propinó en San Isidro una cachetada a un policía y ella fue detenida y llevada presa por un periodo de más de 6 meses. Esto que fue un tema muy fuerte en la prensa acusando a esta agresora, eh, no se ha visto ahora reflejado en la misma forma una opinión, sobre todo tratándose de la Presidenta de la República. Y esto genera un mensaje totalmente distorsionado del tema de la agresión, porque cuando se trata de un policía, la sanción es fuerte, pero cuando se trata de la jefa de la Policía Nacional, del comando de la Policía Nacional, que es la propia Presidenta de la República, ahí no pasa nada, ¿no? Y esto tiene que ver con que en el mismo día de los hechos no fue detenida in flagranti, sino fue llevada a la comisaría y dejada en libertad. Esto es un tema que tendrá que ser discutido y conversado, pero que ya trasciende al tema de lo que es el Poder Ejecutivo. Lo cierto es que estas señoras le han hecho un favor al gobierno, porque de alguna manera le ha demostrado que ha fallado su tema de seguridad, sus anillos de contención de seguridad que debe tener la Presidenta de la República y los altos dignatarios cada vez que se hacen una visita. Yo diría que desde el punto de vista del gobierno, las señoras no son culpables de nada, porque eso es obvio que siempre va a encontrar usted a alguien que quiera agradecer a un dignatario, a un mandatario, ¿no? Y aquí lo que ha sucedido es que ha puesto en evidencia las falencias que tiene la seguridad de la Presidenta en estas circunstancias, y como tal creo que era importante tomar medidas. Ahora, la respuesta, la forma en que se tomaron las medidas ya es otro tema que también merece discusión. Ahí ha habido Necesita una más aspirina, polémica, doctor Cuba. claro, ahí ha habido una Un serie de frasco de discusiones. aspirina necesita eso, la crisis en la policía, Sí, el se ha desorden. desatado, Claro. se ha desatado ahí para responder a esta crisis. Creo que han desatado un tema mayor, y este es un Vaya. tema que esto parece una reacción alérgica, señor José Hernández. O sea Hay que que comprar, reacciona en exceso el hay que organismo. recetar por 30 días consecutivos aspirina, 3, 4 veces al día. Este es un tema político mayor. Así El es. otro tema que todavía, desde el punto de vista político, no se resuelve es el impasse de la Junta Nacional de Justicia, porque ahora ellos han planteado que de una vez la Defensoría del Pueblo lleve a cabo el concurso para los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, con la finalidad de señalar pues la inviabilidad de presentar una censura contra ellos, habida cuenta que ya están de salida. Sin embargo, el tema de fondo no es solamente el tema de los miembros, sino también aquí lo que se trata es ver en realidad si la estructura
que tiene la Junta Nacional de Justicia obedece a las necesidades que se tenía de darle mayor autonomía al Poder Judicial. Autonomía, digamos, jurisdiccional, pero un mayor control administrativo para que no haya pues esa corrupción que suele rodear el Poder Judicial y la Fiscalía. Y esto tiene entonces todavía en vigencia el tema de la fiscal Patricia Benavides. Esto ha continuado esta semana. El Congreso, como todos sabemos, está en receso por este periodo. Sin embargo, se reúnen las comisiones, se discute y se hace política también, aunque no se pueden tomar acuerdos de gran envergadura. Esto que de por sí tiene que ver también con la forma en que el Perú se desempeña en el ámbito internacional. No hemos visto una posición activa o proactiva del gobierno en el tema de los grandes problemas que aquejan a la humanidad. Estas semanas han habido gran acción en las Naciones Unidas en torno, por ejemplo, al fallo que ha habido en la Corte Interamericana, en la Corte Internacional de Justicia, en relación al tema de Israel, al tema de Gaza, el tema del comercio internacional con los hutíes, etcétera. Yo creo que ahí el gobierno peruano no ha demostrado, digamos, una participación activa en estos temas y no sabemos en el fondo cuál es la posición del gobierno en estos temas. Y se espera que cuando se active el Congreso de la República en marzo, pueda ir el canciller al Congreso de la República a explicar cuál ha sido su desempeño en estos momentos que tiene la humanidad muy serios. En el tema económico, la semana ha terminado no muy bien, porque los bancos han señalado que no han ganado lo que habían ganado el año 2022, en este año Dice que hay 2023. morosidad, ¿no? Sí, hay aumentado la morosidad, hay una caída del 8.9% en las ganancias que ellos tenían o proyectaban, y por otro lado, según ellos, han ganado más de 8.900 millones menos que el año anterior. Y esto, como es natural, ha habido un incremento del costo del crédito y esto con la finalidad de controlar la inflación. Sin embargo, todavía esto hay que verlo con pinzas porque necesitamos poco a poco poner a funcionar la economía nacional y estos temas de morosidad, el tema del alto incremento del interés genera algunos problemas. Y además a esto ha habido una seria controversia con los temas de la minería informal. Y la minería formal hay que decirlo, porque finalmente la minería informal acusa a los formales de que por qué es la crisis en el país. Ha habido inclusive movilizaciones, ha habido en estos huaicos que han ocurrido inclusive mineros de estos informales que han quedado aislados de Apurímac, etcétera. Son temas que creo que dificultan un poco la tarea del crecimiento económico. Ahora, es pertinente como algunos ministros de Estado han adelantado que la presidenta viaje a la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno. Yo creo que la presidenta no debe dejar de participar en todos los eventos. Aquí no es posible que haya algunos, como se dice, agitadores que puedan poner en la agenda al presidente. Yo creo que ahí sería una pésima reacción del gobierno si es que tiene temor en llegar a algunos lugares del país. La presidenta debe poder entrar a cualquier lugar que tiene el territorio nacional. Y aquí el tema se tiene que poner con claridad los temas de seguridad. Y esto es la prueba de fuego. Es decir, cómo es posible que un grupo de protestantes o de gente diga, señor, mejor no venga para que no le pase nada. Eso no puede ocurrir en un país democrático. Yo creo que necesitamos más bien la presencia del Estado. Y es evidente que la Presidenta de la República representa al Estado. Ahora, es evidente que la estrategia de cómo ingresar, de cómo ir, cuáles son sus medidas de seguridad, tienen que ser tomadas con cautela, pero no se puede tampoco sostener en una conferencia de prensa que se le recomienda a la presidenta que no viaje a Puno. Eso sería un absurdo. Más absurdo aún que la presidenta le haga caso. O sea, nadie le debe poner la agenda en esos temas
a una gobernante. Aquí hay un dilema, ¿no? Si no va, mal. Si va y algo ocurre, mal. Ese es un dilema que los asesores, el presidente y su equipo de seguridad tendrán que resolver en el corto plazo, pero es evidente que ese tipo de chantajes no puede aceptar la cabeza del Estado peruano. Tema que usted lo tocó inicialmente, ¿no? Cómo ha ido deviniendo de un problema de lo que ocurrió el último sábado en Huamanga, inmediatamente escaló al tema de la situación al interior de la Policía Nacional, ¿no? Y del Ministerio del Interior, ¿no? Le pregunto esto por la inseguridad ciudadana que estamos viviendo, ¿no? Y ha estado desbordada en realidad. Hay un desborde criminal, ¿no? Entonces, si estamos en la situación en la que nos encontramos, hoy el diario El Comercio habla de una crisis ya interna al interior del Ministerio del Interior, ¿no? Renuncia de un viceministro, renuncia de funcionarios de alto nivel, de asesores, ¿no? Pero también apunta a la poca capacidad que tiene el actual ministro, Víctor Torres, de actuar, de accionar, la inercia que la que está mostrando, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esta situación tan delicada en el país, doctor Cuba? Mire, lamentablemente usted, ni yo, ni la mayoría de la población en el país tenemos toda la información de inteligencia que poseen los altos mandos, porque como usted sabe, esas estrategias de seguridad interna gozan de cierta manera como si sean, que no se sepan, ¿no? Que sean, como se dice, reservadas. Sin embargo, lo que nosotros observamos son los resultados, y ahí viene su apreciación que me parece justa, ¿no? Todas las estrategias, reuniones secretas, exposiciones en el Congreso también en sesiones secretas, etcétera, pero finalmente parece ser que eso no surte efecto porque de alguna manera se sigue filtrando y los delincuentes conocen los temas. Ahora hemos hallado, por ejemplo, que un grupo de policías estaba involucrado en esto de los secuestros, etcétera. Por eso es que es importante, ahí sí, yo coincido con usted, que se reevalúe exactamente la política de seguridad nacional interna, pero sin inamovibles, sin decir estos son indispensables, sino en función a las políticas que se tienen que establecer en el país. Porque de otra manera, lo que hacemos es suceder una inoperancia a otra inoperancia y a otra inoperancia, y yo creo que eso puede generar problemas. El ejemplo del Ecuador, que tanto hemos hablado, el efecto Ecuador en el Perú, es en este caso paradigmático, como la informalidad, el narcotráfico, todas estas organizaciones que van al margen de la ley organizadas pueden poner en jaque la democracia. Y creo que esto hay que evitar con tiempo, y yo creo que no es solo un tema del Ministerio del Interior, sino también de todo el sistema de defensa nacional, ¿no? Y además tiene que arrastrar a toda la población en torno a este objetivo de luchar contra la criminalidad. 5 minutos, doctor Cuba, para que usted nos desarrolle el tema de su columna reciente, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la salud pública, ¿no? Gestión sanitaria, ideología y críticos. Y es lo que escribió esta semana. Me gustaría un poco desarrollar ese tema, ¿no? Lo que sí se observa, y esto en el tema político no lo he señalado todavía, es que existen las últimas 2 semanas, desde la promoción de un famoso paro que iba a haber el 9 de enero, etcétera, una sincronización de críticos directamente al gobierno, y en esto se ha visto exactamente en el tema del sector salud. Críticas, como se dice, críticas por criticar. En el caso de salud quiero señalar ahí algunos temas, ¿no? Se ha criticado por eso le he llamado críticos imperitos, porque se critica desde la creencia de que lo que ellos afirman es la realidad, y eso no es cierto. La crítica debería ser basada en aspectos que se ciñen a la realidad. En este caso, por ejemplo, se habla de que no se hace nada de nada, cuando en realidad se hace. Obviamente que se pueden señalar errores cuando se ejecutan las políticas, pero lo que no se puede decir es que no se hace nada. Y ahí ese es un primer tema. El segundo tema tiene que ver con la ejecución presupuestal.
se dice que la ejecución presupuestal del Ministerio de Salud en un último momento hizo algunas transferencias para mejorar su ejecución, etcétera, de un sector de una área del ministerio a otra área del ministerio para asegurar una ejecución cercana al 100%, que dicho de paso así ha sido. Sin embargo, esto es una política legal prevista que se hace en todos los sectores precisamente para que en las áreas que no se ha ejecutado el dinero en su totalidad por X motivos las autoridades tendrán que revisar, se pasan a otras áreas que sí las pueden ejecutar y pueden cumplir la ejecución presupuestal en completo. Y esto ocurre. Lo que se olvida es que durante un ministerio de uno de los críticos, por ejemplo, de la época del exgobernante Humala, le pasó 1.000 millones al Ministerio de Defensa, de la plata al final del Ministerio de Salud de fin de año, 1.000 millones. ¿Y para qué fue al Ministerio de Defensa? Todos recordarán que había la intención en ese momento de comprar un satélite. Y todos sabemos lo que ha pasado con ese famoso satélite. Yo creo que esos temas no se pueden comparar. Cuando uno hace críticas, habría que enseñar qué es lo que está legal y está previsto y cómo es que trabaja el sector salud. Digo, no, todos los demás sectores, porque esa es una política transversal a todos los ministerios. El segundo aspecto es que, si bien es cierto, hay un incremento de los índices de dengue en el país, todavía estamos ya finalizando enero y no tenemos los enormes casos de muertes y todo que existieron el año pasado. O sea, si bien es cierto, digamos, el mosquito está, sin embargo, la respuesta del Ministerio de Salud, que no es eficaz en su totalidad, sin embargo, es mejor que la que se tuvo el año 2023, 2022 y 2021. Es evidente que ahí se tiene que trabajar más, porque ya viene febrero, ya viene marzo, y no se puede cantar victoria. Sin embargo, la crítica tiene que ser atinada en ese sentido. Es decir, uno va viendo lo que se hace y se critica, pero con conocimiento de lo que se hace. Por otro lado, también critico el aspecto en que se observa el fortalecimiento del primer nivel en el marco de las redes integradas de salud. Ahí hay una idea de que no se hace nada, pero en realidad se vienen haciendo cosas. En Lima Metropolitana, por ejemplo, ya casi se han implementado la totalidad de redes integradas, en provincias se está trabajando lo mismo, pero que es un proceso lento que va a tomar algunos años, porque es un proceso que se viene a resolver un tema que se creó en el año 1985. Mire usted desde cuándo había una desorganización en el primer nivel de atención. Si usted visita en estos instantes cualquier establecimiento de salud del primer nivel de atención y usted le pide los documentos normativos, no tiene ninguno. Porque es evidente que desde no tienen estructura, no están organizados, todo se hace improvisadamente. Eso se inició en el año 85, cuando el ex ministro Tejada de Rivero planteó que una nueva organización sanitaria en el primer nivel que llamado los centros de salud. Y eso que debería continuar con la organización de cada uno de los establecimientos de salud nunca se completó, nunca se implementó. Después han ensayado una serie de modelos para ello que nunca se implementaron tampoco. Y resolver ese tema requiere tiempo. Yo con usted aquí lo hemos conversado en reiteradas oportunidades, que el fortalecimiento del primer nivel con redes integradas de salud es muy difícil. Y le voy a poner un ejemplo. Si usted regresa a su casa y encuentra su casa inundada debido a que usted había olvidado un caño abierto, ¿qué es lo que primero que hace? ¿Trapea o primero cierra el caño? Como es natural, primero usted cierra el caño y después trapea. Lo que ha ocurrido en el gobierno es que el Ministerio de Salud se ha dedicado a trapear y no ha hecho el trabajo comunitario, el trabajo de los determinantes sociales para hacer que se cierre el caño y cada día vayan menos enfermos a los establecimientos de salud. Esto requiere un rediseño y esperamos que las críticas aparezcan, pero para fortalecer esta tarea de construir un sistema de salud sobre la base de las redes integradas de salud. Muchas gracias, señor José Hernández, y un saludo.